saludan en estos medios. Le damos gloria a Dios. Un domingo más o menos. ¿Usted qué piensa? Yo creo que para nosotros menos, ¿verdad? Porque yo siempre digo que si los días van corriendo, pues estamos haciendo más viejos. Es un día menos de vida que nos queda de los que Dios nos permita dar, ¿ok? De los que nos permita vivir. Así que en este día, un domingo, pero una vez más comprobamos, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que es mejor estar en la casa de Dios. Yo si algo siento felicidad, gozo. Me siento feliz es cuando vengo a la casa de Dios. Así vengamos a lo que vengamos un rato a hacer algo, no sé aquí en la casa, pero me alegra venir a la casa de Dios, siento un gozo tremendo, siento que mi espíritu, como que mi carne se alegra, dice la palabra de Dios, me alegraré en Jehová, ¿verdad? Entonces, nos alegra, así que le damos gloria a Dios en esta tarde. Quizá tú no estás en la casa de Dios, pero déjame decirte que aún si todavía no empieza el servicio en tu lugar donde te congregas, en tu congregación, pues todavía es tiempo. Si no está, quizás estás desanimado, quizás estás cansado, quizás estás en dudas, no importa. Déjame decirte que lo que necesitas, lo que tu espíritu necesita, lo vas a encontrar en la casa de Dios. Y sabes, una de las cosas es que aunque tú no quieras ir, yo me acuerdo al principio, yo batallaba mucho en eso. Llegaba el jueves, ¡ay, otra vez iglesia! Llega cansado del trabajo y tiene ganas de hacer otras cosas, pero para la casa de Dios no tiene ganas de ir uno. Es verdad. El diablo trabaja así, él funciona así, él no quiere que tú vayas a la casa de Dios. Entonces, exactamente el día que te toca servicio, ese día te entra la pereza. La verdad, te entra el desánimo, te entra la enfermedad, te entra todo. Pero a veces uno viene bien cansado de trabajar y si tienes algo que hacer en otro lado, te invitan a algún lado y vamos corriendo, ¿sí o no? Como que le saca ánimo a uno, ¿verdad? Pero realmente esa es la batalla de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque realmente ese es el trabajo que el enemigo hace, ¿cómo se dice? Camuflajeado, ¿no? O sea, ahí escondidas, donde nadie lo ve. Pero en el mundo espiritual él trabaja, Satanás nunca deja de funcionar. Así que sabes que dale la guerra, pelea tu batalla y vete a la iglesia, vete a la casa de Dios, aún hay tiempo, y si no, pues conéctate un ratito. Dios quiere hablar a nuestra vida hoy, ¿verdad? Así que en este día bendecimos una vez más la vida de aquellos y conéctate ahí y vámonos a conectarnos, vámonos ahí vamos a compartir nuestro video en esta tarde, ¿verdad? Y una vez más, ¿verdad? Siempre queremos el propósito de transmitir en estos medios, es de que la palabra de Dios llegue a todo el mundo, ¿verdad? Si digamos, nosotros quizá no vamos a alcanzar el mundo, pero vamos a alcanzar a los que Dios quiere que nosotros alcancemos, ¿verdad? Para que la palabra de Dios, ese es el propósito. Pero algo que Dios una vez más hablaba en mi vida es que realmente el que sí necesita la palabra es el cristiano, el Hijo de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios es indispensable para tu vida. ¿Es necesaria? ¿Ahí? Ok, hijo. Es necesario, para ti es imprescindible, ¿verdad? Es de vital importancia, o sea, de vida para ti, para tu espíritu. Nosotros, si tú eres un hijo de Dios, inmediatamente siéntate ahí, conéctate y vamos a escuchar la palabra de Dios en esta tarde, ¿ok? Así que vámonos a la palabra y vamos a compartir nuestro video hoy en esta tarde. Y de ahí, ¿verdad? Vamos a continuar. Hemos tenido un tiempo para nosotros, ¿verdad? Orar un ratito a Dios. Estamos en un tiempo de adoración, de alabanza y nos encanta, ¿verdad? Pero Dios quiere traer cambios a nuestra casa. Entonces, vamos a estarle informando nosotros acá, ¿verdad? También le informamos a las personas que se conectan con nosotros porque son parte de nosotros, de ese tiempo que se toman con nosotros. Y a partir del domingo, ustedes que ya están aquí, por favor, yo les invito a que usted llegue a las 4 de la tarde. Digo 4:30 en punto. Trate de ser puntual, ¿verdad? Porque en el trabajo usted recibe un beneficio si es puntual, ¿verdad? Entonces, a veces yo siempre lo comparo esto porque es muy cierto. Nosotros al trabajo comúnmente nunca queremos llegar tarde, jamás. Usted se va, yo le digo, nosotros, no le voy a decir usted y yo, nos vamos a veces sin desayuno. Se lo digo por experiencia porque a veces si yo tengo que entrar un tiempo al trabajo, yo me voy hasta sin desayuno. Y ahora no importa si me hice café o no, prefiero gastar y comprarme un café fuera que llegar tarde al trabajo, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que nuestro trabajo, usted depende de su trabajo, su alimentación, su vida de usted, nuestras vidas, nuestro vestimenta, nuestro alimento, de eso dependemos. Pero acuérdese que nosotros es más importante el alimento espiritual y si usted realmente quiere alimentarse del Espíritu Santo, venga a partir de ahora, vamos a estar a las 4, ahora estamos en un tiempo de alabanza y adoración, pero Dios ha puesto en mi corazón esto de que ahora porque la iglesia necesita un tiempo de adoración junto con mi iglesia. Es difícil que usted venga a las mañanas, para mí también es difícil, ¿verdad?
Entonces, ahora vamos a ponerlo a las 4:30 de la tarde. Antes del servicio vamos a tener un tiempo de oración. Vamos como iglesia. Yo le invito, ¿verdad? A usted que venga a 4:30, ¿verdad? Y como se transmite hasta las 5 de la tarde a través de estos medios, vamos a estar metiéndonos en oración como iglesia, ¿ok? Ya no vamos a estar tiempo a ver a la adoración, usted va a adorar como usted le gusta adorar al Señor, pero vamos a estar un tiempo como iglesia de oración. La iglesia necesita oración. Es un tiempo donde la iglesia, Dios está pidiendo que su pueblo ore, hable con Él. Tomamos de Dios lo que nosotros como iglesia necesitamos, ¿ok? Así que ese va a ser un tiempecito. Véngase 4:30. Usted va a recibir un beneficio, igual que cuando usted va al trabajo y es puntual, usted recibe ¿cómo se llama el título del empleado del mes? Del empleado puntual, ¿verdad? Entonces así, usted va a recibir un premio del Señor, se lo aseguro. Y usted va a entender eso, ¿ok? Así que lo invitamos y a las 4:30 de la tarde el próximo domingo vamos a estar en tiempo de oración. Así sirve que también Toñito, que él pasa todos los domingos acá y vamos a meternos un tiempo con Dios todos nosotros juntos como iglesia y de ahí entramos a la palabra, ¿ok? Así que ¿a usted le alegra o no? A mí me alegra, me encanta, ¿sí? Así que entonces vamos a entrar en ese tiempo. Así que el próximo domingo 4:30 estamos a estar en oración. Si usted desea y dice, ay, a veces en la semana a veces no me alcanza el tiempo, a veces ando a la carrera, todavía no tengo ese hábito de oración, pues este es un momento principal que usted venga y tome ese tiempo para orar por su familia, por usted, por su ministerio, por la iglesia, por nuestros hermanos, por el mundo, por todo lo que usted quiera orar, ¿ok? Vamos a tener media hora. Así que vamos a entrar a la palabra. Después de la invitación que le hago en este día, vámonos a la palabra. Y el tema de hoy, bueno, quiero que me ponga, ¿puedes, José? Vamos a ponerlo al principio, quería dejarlo al último, no sé cómo, yo voy a dejar que Dios me guíe, ¿ok? Vamos, si le voy a enseñar, yo siempre le digo que yo siempre Dios me habla de una manera, mire, no sé, Dios habla así, no sé, me gustaría que un día usted me, pastora, déjeme predicar porque Dios me habló aquí, esto fue algo tan impresionante como lo que yo le quiero contar hoy, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios me dio este tema? Me dio esta palabra. Usted la ha escuchado, estoy segurito que la ha escuchado, yo también la he escuchado un montón de veces, más es el pasaje, el vital para la iglesia, ¿verdad? Porque habla sobre la permanencia en Jesús, sobre que permanecer cerca de Jesús y todo esto. Pero le voy a decir cómo Dios me dio este tema el día viernes. Y me dio ese tema, y yo dije, no, Señor, tú dices que tú ese es un tema, pero ahora hay que ir a hacerlo. Entonces hice otro, y ya antes de venirme otra vez, veo esto. Porque esto que usted ve aquí, ¿verdad? A ver, ponlo adelantito, José. Es esto que usted va a ver aquí en mi mano. Es el que está ahí. Es un tomatito cherry, ¿verdad? Es este que está aquí. Es este, ¿ok? Y a ver, regresa el otro hijo. Regrésalo, ok. Si usted lo ve, bueno, no lo vi, es que ya no te di la otra foto porque no estaba seguro si le ibas a poder poner. Ah, ok, el otro. ¿Usted lo va a ver que allá abajito? ¿Sí lo está viendo usted? ¿Otro? Ah, ok, a ver. ¿Hay otro? Ah, ok, ahí se ve mejor. Porque me acerqué para con este teléfono tomar esa fotografía, ¿ok? Tomé ese y si veo este tomatito que está ahí, es el que está ahí abajito. Este es un lugar donde yo voy, una casa donde yo voy a limpiar, ¿verdad? Es una casa muy grande, muy bonita la casa, y ahí vamos a limpiar los viernes. Entonces, esta plantita ya tiene ahí como unos 6 meses, 5 meses por ahí. Y si usted ve, ¿cómo le llamarán? No sé cómo se llaman. No sé, no se me ocurrió hasta ahorita. O sea, usted sabe, compréndame. Yo solamente le voy a dar lo que Dios me dio espontáneamente. Pero es donde le ponen poquita tierra adentro, luego la ponen, si no ¿es un qué? Un macetero, pero que tiene una luz, como una luz, que eso es lo que hace que la plantita crezca, si usted lo ha visto, ¿no? Pero si usted nota, en realidad, ¿qué fue lo que me llamó la atención de esto? O sea, ¿por qué? O sea, yo estaba, esta ya tiene como, así como usted la ve, si usted la ve, ¿ya está qué? Ya está seca. Esto es que si yo tocando esos pedacitos, quise moverla por eso descubrí ese tomatito ahí atrás, porque la moví, yo quise limpiarle, dije, pensando que todavía tenía cosas verdecitas, así como hojas verdes, que pensando que tenía eso, lo moví, dije, voy a sacarle todo lo seco, y de ahí ya pues que quede lo que todavía, pero ya esto ya no sirve, ya está muerta, sí, la planta, ya casi. Pues cuando la toqué, no, eso era que todo, ya parecía chicharroncito, usted ve cuando toca así, polvitos hizo, estaba muerta totalmente. Entonces dije, esto yo no sé por qué todavía me imagino que no tienen tiempo de quitarla, tirarla y botarla, en realidad, porque ya no sirve. Yo la vi verde, yo la vi cuando yo la vi cuando recién la habían plantado y empezó a darlo la plantita,
y lo llegué a ver hasta acá y mire, alcancé a ver su frutito. Un único fruto que dio, un solo tomatito, que es el que tengo aquí. Es el único que esa macetita dio, el único. Él nunca dio tomates, nunca dio más tomates más que este único. Pero estaba ahorita del viernes para acá porque después me lo eché, no sabía dónde echármela, me eché en la yaque, se maltrató un poquito, está un poquitito, pero cuando yo lo agarré, este tomatito estaba tan durito y tan bonito que wow, me lo iba a comer. Yo me lo iba a comer, pero después dije, no, es que lo van a ver, que esto es real, este tomatito es el que está ahí. Entonces lo aguardé en mi yaque, de ahí se mayugó un poquito, después llegué a la casa y dije, aquí lo tengo que poner, tengo que recordar lo que Dios me dijo. Entonces tengo que ponerlo ahí y ahí lo dejé. Y quise cambiar el tema, pero después el Señor me dijo, cuando quieras hacer el otra semana el tema, esto ya no te va a servir, ¿ok? Entonces me dije, ay Señor, perdóname si es cierto. Esa es la palabra que me dice y tengo que darla. Pero tengo que saber qué es lo que tú me quisiste enseñar a través de eso. Sé lo que me enseñó, porque esta planta está totalmente muerta, seca. Está seca, ¿verdad? Y realmente quiero que entiendas el tema de hoy. Te la voy a explicar al último, ¿ok? Lo que Dios me enseñó viendo esa planta, ¿ok? Así que vámonos a la palabra de hoy y el tema de hoy se llama elegidos para dar frutos, ¿ok? Elegidos para dar frutos. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo y decimos, amén. Dice así la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Ok? Entonces, este pasaje de Juan capítulo 15, si usted lee el pasaje, está hablando, es el pasaje creo más importante para nosotros, porque está hablando del permanecer en Jesús, está hablando de realmente la vida del cristiano, cómo va a ser, ¿verdad? Si la única manera de realmente dar sus frutos, que los frutos que permanezcan, tiene que ser únicamente, habla de la permanencia en Jesús, del permanecer en Jesús, ¿verdad? Entonces, en este pasaje podemos, ¿verdad?, comprender que nuestra existencia, o sea, la tuya y la mía, voy a hablarte de tu existencia y la mía, de los que nos miran y de la mía, hablando especialmente de los hijos de Dios, sobre todo. Yo debo decirme, a veces yo le digo al Señor, porque si esto es para que el mundo lo escuche, pero algo que debemos entender es que la gente no quiere oír de Dios. Ahorita si a alguien le pasa un video de esos videos cualquiera comunes, ¿verdad? Le aseguro a usted que va a ver que es prédica y le cambia inmediatamente. No quieren escuchar. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que la palabra de Dios está hablándonos a nosotros, porque en este pasaje está hablando de los elegidos. ¿Ok? Está hablando de los que Dios ya eligió. Él habla, dice, ¿verdad? No me elegisteis vosotros a mí. Y le está hablando a sus discípulos, le está hablando a los seguidores de Cristo, a ellos les está hablando, ¿ok? No le está hablando al mundo en común, a todo en general, sino a aquellos a los cuales, ¿verdad?, Jesucristo eligió. El Padre nos ha elegido, ¿ok? Entonces está hablando, dice, y podemos comprender que tu existencia y la mía y la de todos los hijos de Dios no es casualidad. No es, algo que el Señor me decía, ¿hasta cuándo mi pueblo va a entender que no es casualidad tu vida? No es casualidad que tú estés aquí. No es que yo estoy aquí porque aquí tengo que estar, o porque aquí vine, porque aquí me invitaron, o porque bueno, yo no sé cuál sea la razón por la que a veces tú piensas que sigues estando aquí, ¿verdad? No, sino que tenemos que comprender de que realmente tu existencia y la mía tiene un propósito especial. Tiene un propósito especial. Esta planta que tú ves aquí es un tomate. ¿Para qué es específicamente esta fruta de tomate? ¿Para qué es? ¿Para dar qué? Tomates. No es para dar chiles, no es para dar manzanas, no es para dar jícamas o cualquier otra fruta. Esta planta en especial es para dar tomates. ¿Ok?
Entonces, algo que el Señor hablaba entre todos, no te voy a poner todos los pasajes porque es todo lo que el Señor me llenaba en mi cabeza de todo esto basado a la palabra de Dios, es que cuando Dios forma la creación, cuando Él crea la creación todo, y dice que todo árbol, ¿verdad? Junto con su fruto, y luego aún dentro de su fruto vendría la semilla, ¿ok? Quiere decir que Dios cuando lo creó, al árbol, a la planta, ¿verdad? Los que son para fruto, ¿verdad? Ya tenían que dar fruto, tienen que dar fruto, y dentro de ese fruto venía la semilla, ¿ok? Entonces, ese es el origen de la creación, ¿verdad? De todo árbol que debe dar fruto. Entonces Dios en este propósito, este tomatito, ¿verdad? Plantaron una semillita ahí y empezaron ahí a trabajarla para que ella diera su fruto. Ahora estas personas plantaron un tomate no para ver un solo tomatito como estos, ¿verdad? Si usted ve el árbol del tomate, da muchísimos. Usted mismo sobre el cherry. Cuando esa plantita se crece, eso se llena tupidito de tomatitos, ¿sí o no? Muchísimos frutos, no un solo tomate. Esta fue la primera cosa que me llamó la atención de esta plantita, que yo dije, wow, un solo tomatito ha dado. Uno. Pero, ¿él estaba para dar un fruto? Sí, este es el ejemplo de que sí, él había sido plantado para dar fruto. Entonces, podemos ver que dio uno solo. Pero en mi mente dije, wow, yo me vi ese tomatito ahí y fíjese que lejos de que si me hubiese alegrado ver, a mí me encanta ver esos arbolitos llenos de fruta, pero llenísimos cuando están llenos, cualquier árbol. Pero esto me quebrantó mi corazón, y me llenó de alegría a la vez. ¿Por qué? Porque esta planta seca ya muerta, ¿verdad? Aún así dio un fruto. Él dio un fruto, dio su tomatito. Y hermoso, mire, hermoso, de verdad que estaba cuando yo lo vi, ay, ya me lo iba a comer. Y dije, no, mejor. Y como que el Señor me dijo, no, ese llévatelo, vaya para que lo vean que sí. O sea, sí es real ese tomate. Entonces, podemos ver que nuestra vida, en especial la tuya y la mía, ¿ok? Tiene un propósito especial. No, el propósito es nada más que tú estés ahí sentado o que yo esté acá nada más. Ahora yo estoy no ahí sentada, un día estuve ahí sentada también, pero un día entendí que yo tenía otro propósito especial. Y me siento especial, ¿por qué? Porque Dios me puso aquí. Entonces yo me siento así, que tengo un propósito especial, específico, ¿verdad? Entonces Dios para eso nos escogió a nosotros. Tú tienes un propósito especial. Quizá te voy a decir algo de lo que me enseñó esta rama en ese momento. Fue lo que pero esto te lo voy a dar hasta el final. Es que yo me impacto cuando recuerdo lo que Dios me enseña. Y ¿sabe? Es como que si yo por un momento me sentí como esta planta seca. Y Dios me dijo, esta planta está muerta, pero tiene un fruto. Entonces nosotros podemos ver que en esta vida, ¿verdad? Tu vida no es casualidad, la tuya y la mía como hijo de Dios, no es casualidad. No es ninguna casualidad. El problema es que a veces la gente se va, viene, ¿por qué? No se afirma, no busca más de Dios, no busca su propósito, no busca ya en la iglesia qué hacer, están fastidiados, cansados, aburridos, ya están como acostumbrados, ¿verdad? El pueblo de Dios. Pero Dios realmente con tu vida tiene un propósito especial y no se ha cumplido. Quizá ya estás como esa planta, ¿verdad? Entonces podemos ver que es especial. Hoy en día muchas personas viven desperdiciando su vida en cosas vanas. Están desperdiciando su vida. Están desperdiciando, ¿verdad? El llamado de Dios. Están desperdiciando ese propósito de Dios. Su vida la están en cosas vanas. Al decir cosas vanas son cosas que no sirven. No para Dios, para el mundo sí, para ti, para tus hijos puedes hacer cosas que le sirven a todo el mundo, a cualquiera, pero son cosas vanas para el propósito de Dios. Si tú tienes un propósito en Dios, más bien lo tenemos todos un propósito especial de Dios, déjame decirte que entonces posiblemente estás viviendo una vida, ¿verdad? Vacía, una vida haciendo lleno de cosas vanas, que no están sirviendo al propósito de Dios. ¿Ok? A lo que Dios te ha llamado, ¿verdad? Es decir, una vida sin fruto, sin frutos. Porque basado en la palabra de Dios, quiere enseñarte lo que es un fruto realmente. ¿Cuál es ese fruto? Si realmente tú ves que estás dando frutos y si no, es tiempo de que des el frutito que tienes que dar.
que tengamos que dar, ¿verdad? Entonces, lo que primero que vamos a aprender en este pasaje es la realidad de una elección incondicional. Y esto siempre me ha encantado. Y nosotros lo olvidamos. He visto muchas personas que también a veces lo olvidamos. Cuando tú tienes un llamado, tienes algo y estás haciendo algo, inclusive personas que están sirviendo en el ministerio, a veces olvidan esta realidad, que es una elección incondicional. O sea, Dios te eligió, porque aquí dice, yo no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Entonces, cualquier persona que estemos aún sirviendo en el ministerio, así sea pastor, apóstol, así estés sirviendo, así seas un salmista, sea lo que sea en el reino de Dios, déjame decirte que simplemente estás ahí porque Dios te eligió. Y muchas personas a veces lo olvidamos. Olvidamos y creemos que hemos sido llamados, ¿por qué? Quizá por tu talento, por tu preparación, por tu gracia, por tu firmeza en la iglesia, por tu constancia y por tu insistencia, por todo eso. Sí, todo eso tiene que ver porque esa es la parte que nos toca poner a nosotros. Pero realmente lo más importante es que tú fuiste elegido incondicionalmente. Dios no te eligió porque dice, wow, Josefina, qué talentosa. O Mariel, wow, qué maravilla. No, es que ella sin ella no puedo hacer esto. Porque si tú piensas que lo que tú haces no lo puede hacer nadie más, estamos muy equivocados. Nosotros, definitivamente Dios no nos aceptó porque nosotros nos haya visto cualidades, sino simplemente sin condición. No importa cómo, y lo vamos a ver bíblicamente, ¿ok? No te importó si eres bonito, feo, alto, tienes una buena voz, gritas, saltas, brincas, sueñas o no sueñas, o dejas de soñar, o tienes visiones o no tienes visiones. Dios simplemente te eligió. Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Si tú estás aquí, no es porque tú un día quisiste venir, es porque Dios ya te había elegido. Entonces, a veces la gente piensa, yo estoy acá o esa persona está acá porque yo la traje, vino acá porque yo la invité, no, es que Dios ya te había elegido. Usando, ¿verdad?, a las demás personas, usando quien un día te iba a hablar de Cristo, pero Dios es el que desde un principio Él te eligió. Nos eligió y no tú lo has elegido a Él. ¿Ok? Entonces, esa es una elección incondicional. Dios nos elige no por lo que somos, no por de dónde venimos, no si tus papás son pastores o son por esto. No, te eligió desde un principio. Dios nos eligió. En su plena soberanía, Dios nos eligió. Y te voy a poner un mejor ejemplo. Esto lo estudiamos el otro día en el estudio bíblico, donde cuando hablamos, porque escuchamos muchas cosas, y sí es cierto que Jacob fue un usurpador, muy cierto, porque Dios hasta le dice así, que su nombre era usurpador, ¿verdad? Que usurpador como que usurpó el lugar de otro. En realidad no usurpó el lugar de otro. Déjeme decirle, usurpó, o sea, tomó el lugar de otro en el momento para tomar la bendición, pero no para ser el elegido. ¿Ok? Muchas personas dicen, es que usurpó el lugar de Esaú. No, en sí Jacob había sido llamado ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. O sea, desde antes de nacer. Aunque haya nacido primero Esaú, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto, ¿verdad? Entonces, y el asunto es que Jacob, si usted lee Jacob, dice que vino tomado del carcañán de su hermano, agarrado como que la lucha, pero Dios se lo había hablado. Entonces muchos dicen, no, es que tomó el lugar de Esaú. No, es que simplemente tomó el lugar para tomar la bendición de Esaú, pero realmente él había sido elegido antes que Esaú fuera el primogénito. Lea bien el pasaje y usted va a ver, eso lo descubrimos estudiando la Biblia, ¿verdad? Ahí, no sé, yo no soy erudita ni soy nada de eso, yo todo lo que he descubierto lo descubro leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia se deja entender tan fácilmente. Entonces él nunca usurpó la primogenitura, él simplemente ya había sido elegido. Desde el vientre de la madre le dice el Dios a él, ¿sabes qué? El mayor servirá, ¿qué dice? Al menor. Entonces Jacob había sido elegido. Y sin embargo vemos, ¿acaso Jacob fue alguien? Mintió, engañó al papá. ¿Dios sabía que esto iba a suceder? Claro que sabía. Y acaso por eso dijo, ¿por qué voy a elegir a Jacob? Dios nunca lo eligió porque haya sido, porque Jacob era bueno, o porque Jacob era alguien muy diferente, o alguien especial, o porque desde el vientre lo escogió. Él simplemente ya era alguien especial. No, usted me dice que él era, ¿verdad? Él era simplemente de la casa, como que era tranquilo, como que no muchas cosas le preocupaban a Jacob. Y sin embargo, podemos ver adelante la vida de Jacob cuando después se entiende que Dios lo había llamado.
de que Dios lo estaba con él, de que todo lo que él tenía ahora era porque Dios se lo estaba dando. Entonces podemos ver, Jacob nos enseña muchas cosas hermosas, pero vamos que podemos ver, ¿verdad? Que simplemente Jacob es uno de los que es el elegido dentro de la soberanía de Dios. Simplemente a Dios le plació elegir a Jacob. Entonces podemos ver, y esto se preguntan porque en Malaquías da esta palabra. Y le voy a decir por qué. Yo escucho mucho un canto y ese canto a mí me quebranta siempre, porque siempre a veces uno piensa, ¿por qué Señor me escogiste a mí? Anet Moreno canta una canción muy bonita que habla sobre eso, de que qué es lo que tú viste en mí, si hay tanta gente mejor que yo. Entonces a veces no te preguntas cuando Dios te da cosas especiales o cuando Dios te muestra su amor, cuando tú mismo sabes que no mereces el amor de Dios, que tú no mereces su misericordia, que no mereces su bondad, no mereces sus bendiciones, pero te preguntas y dices, ¿por qué, Señor, si yo no me lo merezco? ¿Por qué tú eres así? Y lo que Dios le dice aquí en esta palabra, dice el pueblo, dice Jehová, ¿verdad? Le dice así, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y contesta Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Mire, dice, ¿acaso Esaú no era el primogénito? ¿No era su hermano? ¿No eran los dos iguales? Venían juntos, les di la vida a los dos. Los dos vinieron en la misma madre, en la misma familia, vinieron todo. Y sin embargo dice, amé a Jacob. Porque lo había elegido. ¿Por qué cuando venían esos dos del mismo vientre, de la misma madre, venían del mismo padre y la misma madre que conocían a Dios? ¿Por qué venía? Pero ¿por qué escoge a Jacob? Simplemente a Dios le plació en su soberanía. Quizá tú a veces dices, oh, ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que tú me amas? ¿Y por qué será, Señor, que me cuides? ¿Por qué será que a pesar de que sigo de cabezón o de cabezona, tú me sigues amando? Y todavía me sigues proveyendo, y todavía me sigues levantando, y todavía me sigues permitiendo, y todavía me sigues dando un lugar de honor. ¿Por qué todavía? Y todavía. ¿Y por qué todos los días venimos a darnos cuenta de que Dios aún sigue teniendo misericordia con nosotros? ¿Por qué no sigue? Porque ese es el amor de Dios. Y en su soberanía te escogió simplemente, y al escogerse Él no se equivocó. Él no se equivocó. Nosotros sí pensamos. Yo puedo pensar que Dios se equivocó al que tú estés aquí, porque ni fu ni fa. O tú puedes pensar, ¿y qué hace también esa pastora si ni fu ni fa, la verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero Dios me amó. Y Dios en su perfecta soberanía, en su soberanía, Él me eligió a mí, no yo a Él. Yo no. Entonces, es lo primero que tenemos que entender. Dios te eligió a ti. Tú no estás aquí de casual, ni porque quieres, ni porque eres bueno, ni porque quieres demostrarle a Dios que tú le eres fiel, ni porque queremos realmente decir que somos obedientes. No, estamos aquí porque Él nos eligió a nosotros. ¿Y Él por qué? Porque Él nos ha amado. Él dice, Señor, ¿en qué nosotros te hemos amado? ¿En qué nos amamos? Y Él le dice que acaso no era Él. Y dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Mira lo que le dice. Dice, ¿acaso no Esaú era hermano de Jacob? ¿Eran hermanos? ¿Venían juntos? Él era el primogénito, lo dejé nacer primero. Él era el primogénito en natural. Pero a mí me plació elegir a Jacob, me plació a él bendecirlo, me plació a él elegirlo y escogerlo y llamarlo a él. Y dice, ¿y acaso no hay Saúl lo aborrecí y lo convertí sus montes? Y usted puede ver esta situación. Mire, tantas preguntas que a veces uno se hace. No sé tú, quizás tú no, yo no lo sé si yo soy alguien medio así que yo sé que Dios me hizo así. Pero ¿sabe? A veces usted se pregunta, bueno, ¿y por qué mi vida es así? ¿Por qué no fue así? ¿Y por qué si su vida pareciera que es igual que la mía y está bien o mejor? ¿O tú crees que esa persona vive diferente y tiene lo que tú no tienes? ¿O por qué a veces otra persona tiene lo que tú quieres, verdad? Cuando creyendo tú en tu interior, creyendo que lo mereces más. Esaú, ese era uno de ellos. Esaú, en realidad, por tradición, por cultura, él merecía la bendición, ¿sí o no? La merecía porque él era el primogénito. Pero a Dios le plació y permitió que Jacob usurpara su lugar, entendiera y tomara posición de lo que Dios tenía para él. Así, y parece feo, ¿verdad? Pero como en la soberanía de Dios, Él es perfecto y todo lo que se hace como Él lo permite.
A veces nosotros no logramos entender por qué tú sigues estando aquí. Y por qué tú dices, yo estuviera así, estuviera acá, estuviera mejor así. Y a veces pedimos tener algo que Dios no tiene para nosotros. Y cuando resulta que tú en tu propio afán e interés logras tener lo que quieres, te vas a dar cuenta de que definitivamente no es lo que Dios tenía para ti. No te va a llenar, no te va a complacer, no te va de una o de otra manera vas a seguirte sintiéndote vacío, vacío aún teniendo y logrado todo con tus propios méritos, ¿verdad? Con tus propias fuerzas, con tu propia inteligencia, con tus propias decisiones, pero déjame decirte que aún tu vida va a seguir estando vacía. Porque esto no se trata de que cuánto nosotros tenemos, sino cuánto nosotros de lo que tenemos realmente lo tenemos de Dios y lo valoramos. Entonces Dios, cada día compruebo más que sinceramente a mí no hay nada que me haga más feliz que la presencia de Dios. No hay nada que se compare, hermano. Y quizá usted dirá, pastora, porque usted no está pasando las necesidades económicas, que no, pero hoy usted va a entender por qué a lo mejor a usted le está pasando lo que le pasa. Y por qué pasa una y vuelve a otra. Y por qué sigue a otra. Hoy usted va a entender eso. Entonces, me encantó lo que el Señor me hablaba a mi corazón sobre esto. Cuando yo lo leí, después dije, Señor, pero ¿cómo explico esto? No sé cómo hacerlo. Entonces, tengo que buscar ayuda. ¿Cómo lo hago? Porque cuando Dios me da este versículo y me hizo leer solamente este versículo, punto por punto, ¿qué es lo que dice? Entonces, número 1, Él nos eligió en su soberanía, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad? Que Dios, aquí habiendo dos iguales, a Dios los dos le dio la vida, les permitió nacer a Esaú, pero podemos ver que también Dios conocía el corazón de Esaú. Y podemos ver más adelante, por ejemplo, al pueblo de Edom, cómo Dios lo destruye, que son los descendientes de Esaú, cómo los destruye, de qué manera, y sin embargo, de la descendencia de Jacob, ¿verdad? Simplemente, sí, los aleja, los mantiene en cautiverio, pero los regresa otra vez. Y los tiene, y todavía los tiene bendecidos. ¿Por qué? Porque es la soberanía de Dios, porque Él los eligió. Y así es la soberanía de Dios cuando a veces nosotros no podemos entender por qué tu vida estás donde estás, por qué estás aquí, por qué perdiste una cosa, por qué obteniste otra, por qué. Porque en la soberanía de Dios con tu vida, como tú fuiste elegido, tú y yo hemos sido elegidos, Dios va a hacer como quiera y donde quiera y como quiera y con quien quiera. Así lo va a hacer. Así es Dios. Hoy entendí la soberanía de Dios, que Dios puede hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Y si Él dice, ¿sabes qué? Yo por acá voy, Señor, ok, ve. Tranquilo, ve, no te preocupes, te voy a dejar que vayas, te des tu azotón y otra vez ahí ven. No te preocupes porque yo te elegí y yo voy a cumplir el propósito en ti. Así va a ser. Y usted a lo mejor, esto es lo que me sorprendió de esto, este tomadito. Después cuando ya le entendí, ¿ok? Entonces dice así, vamos a ver nosotros lo que Dios a nosotros en este pasaje bíblico. Dice así, bendito sea el Dios, lo que Pablo decía, hablaba. Y cuando tú te pones a leer lo que los hombres de Dios cuando entendieron esa elección de Dios, esa especialidad que eran como personas, lo especial, el llamado tan especial que tenían, lo especial que tú y yo somos, cuando tú entiendes eso, Pablo decía esto, por eso Pablo era un hombre que expresaba aún en la cárcel, aún en los momentos de soledad, cuando todos lo abandonaban, podía expresar del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque había comprendido que no había nada mejor y más grande que el llamado que Dios le había hecho. El haberlo elegido para cumplir una misión. Esto era lo que Pablo había entendido. Y usted no ve que la vida de Pablo era de riquezas y de cosas, sino que ¿qué? Era un hombre que padecía persecución, que lo querían matar también, que lo encarcelaban, que donde quiera que iba lo sacaban, salía huyendo. Un hombre que sufrió enfermedad, soledad, abandono, un hombre que fue criticado, un hombre que... Pero ¿quién era Pablo? Y mire lo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿qué dice? Con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, ya desde antes. O sea, si tú piensas que Dios se equivocó, hoy mira yo lo que era, porque a mí me ha pasado eso, a veces, Señor, pero es que en realidad a lo mejor estoy equivocada, yo sí, todo lo que yo era, cómo andaba, todo lo que he hecho en mi vida, Señor, ¿cómo tú pudiste haberme escogido a mí?
¿Cómo tú me puedes tener acá? ¿Cómo me pudiste perdonar? Y hasta que alguien me enseñó que eso no es problema de Dios, es problema de nosotros, cuando a veces aún no logramos conocer el verdadero amor de Dios, que el amor de Dios es incondicional, que a Él no le interesa lo que tú eres, simplemente Él nos ama. Y cuando no logras entender eso, tú sigues cuestionándote, sigues preguntándote y sigues rechazando el llamado de Dios, muchas veces usándolo como excusa, usando tu vida, usando tu condición, usando tu falta de entendimiento, usando todo lo que te falta, creyendo, ¿verdad?, que Dios se equivocó al llamarnos. Entonces le dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, ¿qué dice? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Dice desde antes. Para ser santos y sin mancha. Ahora fíjese, le habla para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Cómo venimos nosotros a Cristo? ¿Veníamos santos? ¿Sin mancha alguna? Yo creo que nosotros estábamos más negros que el carbón. Negritos. De manchados, de sucios, de pecado, muertos en delitos, así estábamos. Pero desde antes de nosotros vivir ese pecado, de vivir esa vida de transgresión, de todas las faltas a Dios, de todo fuera de la vida de Dios, alejados de Dios, ya Él nos había escogido desde antes nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para santificarnos. Y solamente una persona puede ser santificada, una persona que es sucia, que es pecadora. Por eso el Señor ya sabía tu vida y la mía, ¿verdad? Entonces podemos ver, dice, y en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Solo por la voluntad de Dios. Solo por el puro afecto de su voluntad, tú y yo, es que hemos sido elegidos. ¿Cuántas personas han rechazado este amor de Dios, esta soberanía de Dios, habiendo sido ya escogidos para ser santificados, para ser purificados? Dice que para eso fuimos nosotros elegidos, para eso. Entonces, habla, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos entender que tenemos que saber que hemos sido elegidos para dar fruto. Ahora, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que cuando alguien, por ejemplo, es escogido, y vamos a decirte, mire, en el mundo cristiano, la verdad, esto no es así. Según Jesús, nosotros, cuando somos escogidos como líderes, cuando somos escogidos para un llamado específico, cuando usted tiene un desarrollo, un talento, un don, sus dones, y los tiene nosotros y los pone al servicio de la iglesia, la palabra de Dios, según Jesús, a nosotros no es como en el mundo. Él nos dice que nosotros siempre, dice la palabra de Dios, que nosotros nunca tenemos que tener una autoestima más que los demás, sino que considerar a todos mayor que nosotros. Quiere decir que para nosotros ser grandes en el reino de Dios siempre tenemos que ser menor que los demás. ¿Ok? Eso es así como funciona, pero en el mundo secular, mire la importancia y la diferencia. Si una persona fuera elegida, vamos a poner tú en tu trabajo. Mire algo tan simple. Usted en su trabajo, wow, pusieron al hermano Jorge como el empleado del mes. Y pasa Jorge allá, ¿no? Y todo el mundo, wow, y felicitaciones y todo, y uy. ¿Por qué? Wow, el hermano, el empleado del mes, no es cualquier cosa. Imagínate el empleado del mes haciendo un trabajo que le toca. ¿Sí o no? Algo que le toca hacer. ¿Por qué? Porque es su trabajo, porque es su responsabilidad ya temprano, rendir, trabajar, hacer, ¿verdad? Pero sin embargo, simplemente por ser elegido, por ser el empleado del mes, las personas, ya él es importante en esa empresa. ¿Por qué? Porque se fue elegido como entre todos los trabajadores, 500 trabajadores que hay, que él es el empleado del mes, el mejor empleado. Y si esto te da una importancia, si esto es para los hombres algo superior, imagínate tú si tú entendieras que ser elegido por Dios para un propósito especial, ¿cuál debería de ser? ¿Cómo algo importante debería de ser para ti? ¿Qué tan especial tú deberías y yo sentirnos en el mundo de haber sido elegidos por el Dios soberano? Y sabe, yo venía así, y la verdad le voy a decir, yo venía y dice, wow, Señor, ahora una vez más entiendo, Señor, qué tan valiosa soy yo. No importa lo que el mundo me diga, no importa si para nadie valgo, no importa si yo soy lo que soy, no importa si nadie me valora, no importa si todo el mundo no importa. Tú en tu soberanía eterna, tú me elegiste a mí. Y cuando tú llegas a entender esa importancia de ese lugar que Dios te ha dado, entonces vas a entender
quién tú eres en Dios. ¿Y para qué? ¿Por qué es tan importante que tú des fruto? ¿Por qué lo tienes que dar? Porque el propósito, Dios dice, yo te elegí, ¿para qué? A ti y no tú a mí. Y le dice así, Pablo, para que tú des, ¿qué dice en el versículo? Frutos. Ok, para que des, dice ¿qué? Frutos. Vamos a ver. Dice así, perdón. Ahí me equivoqué, hijo. Vamos a regresar. No, vamos a regresar acá. No me equivoqué yo. Dice así. Vamos a regresar esto. Dice, no elegiste vosotros, sino que yo os elegí a vosotros. Y dice así, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, Dios al elegirnos a ti y a mí, ¿ok? Al escoger, acuérdese, Él me escogió, me eligió, ¿desde dónde dice? Desde antes de la creación. Desde antes, es decir, que yo naciera. Ya Dios me había elegido para santificarme, para purificarme y me puso. ¿Y dónde te ha puesto? Te puso en esta tierra. Nos ha puesto aquí, en esta iglesia, en este pueblo como hijos de Dios. Ahora te ha puesto, igual que un árbol, escúcheme, una planta. Esa plantita, ¿verdad? Pusieron una semilleta, la pusieron ahí. Y el propósito de haber sembrado esa semillita ahí era ¿para qué? Para que diera un arbolito, una plantita, y esa plantita diera su fruto. Todo árbol que es plantado, cuando usted planta un rosal, usted espera que dé rosales. No dice, ahí la voy a poner y no me importa, sino el propósito desde que usted planta un rosal es para que dé rosas. Si usted planta un naranjo, no lo va a plantar para que, no nomás para que me dé hojitas. No, usted quiere naranjas de ese árbol. Usted quiere de un manzano, quiere sus manzanas. ¿Y el aguacate dio aguacatitos? ¿Ya dio aguacates el aguacate que plantó día? Todavía no. Pero creció la planta, ¿verdad? Pero usted espera que siga esperando que dé su aguacatito. Ajá, tiene un proceso, pero espera que dé un aguacate la tía. Si hubiera desesperado yo lo hubiera tirado, pero tiene un propósito y tiene un tiempo. Pero todo árbol que está para dar fruto y dar semilla en ese fruto, está, ¿verdad? Para eso. Entonces tú fuiste elegido, tú y yo hemos sido elegidos, dice, desde antes de la creación del mundo, por la mera voluntad del Señor, del Padre. Tú y yo fuimos elegidos para ser santificados después de una vida que hemos llevado y empezar a dar fruto. Para dar ese fruto. Dice, dice, puesto para que vayáis y lleves fruto. Pero aquí dice esto, y vuestro fruto permanezca. Le voy a decir esto. Me ponía a pensar de esta plantita, lo primero que el Señor me enseñó cuando yo vi esta plantita de ese tomatito. Cuando yo vi ese tomate. Cuando vi esa rama seca, ¿verdad? Y pues yo no la quise, pues yo dije, ya no sirve. Pero no la quise tirar porque yo no soy la dueña, no la voy a tirar porque ya no sirve. Yo creo que ellos no la han tirado por falta de tiempo, por lo que sea. Pero cuando yo vi este tomatito, la primera palabra que se me vino, la primera palabra fue esa. Cuando yo vine así y vi ese tomatito, dije, wow, esta dio un tomate y está muerta. Y mire el Señor rápidamente lo que me dijo. Lo que me dijo. ¿Sabes qué? Este fruto estaba ya abajo. Usted sabe que todos los frutos tienen un tiempo para ser cortados, ¿verdad? Tienen tiempo para ser cortados. Cuando ya se está pasando el tiempo de que es cortado y se está pasando el tiempo, ¿qué hacen? Se caen. Caen afuera, caen abajo. Eso fue lo que pasó con este tomatito, ya estaba fuera del árbol. ¿Por qué? Porque la planta ya no tenía vida, ya no tenía de dónde sustentarlo. Y era el tiempo y lo dio, y lo impresionante de esto es que este tomatito, si usted está rojo, está listo para comerse. Ni está verde, ni está podrido. Está bueno para comerse. Porque todo el fruto que nosotros debemos de dar, dice Dios, no es como el tomate o la naranja, que tiene un tiempo y que se caen. Sino es un fruto que tiene que permanecer. Porque Dios no está hablando, tú no eres un tomate, ni yo soy una manzana, ni somos un fruto, el cual tiene un tiempo para estar en el árbol. En este pasaje bíblico Jesús habla de la vid verdadera, del permanecer en Jesús, del permanecer constantemente, porque dice que solamente si permanecemos en Él, es que nosotros vamos a dar fruto. Y dice, y no solo frutos, sino frutos que permanezcan. Frutos que sean para siempre. Nosotros no somos un jitomate, el cual tu fruto, ¿verdad? A su tiempo que tiene que ser cortado, nuestros frutos no se cortan, ni se caen al suelo, ni nada. Tienen que permanecer en ti,
en nosotros. ¿Cuáles son esos frutos? Dice Gálatas, váyase ahí que esto no lo dejé, pero lo voy a leer, mire lo que dice Gálatas. Gálatas, ¿qué? 25, 5. Gálatas 5. Ahí búsqueme, ese no se lo di a José, eso Dios me lo daba hace un ratito. Es que mire, me daba tanto que a veces ya me cae, dice el Señor, sí, si le hubiera vencido desde el viernes, ¿verdad? Pero ahí voy, y olvidé el tomate. Y dice así, Gálatas 5, permítame tantito. Dice, no nos hagamos, perdón. Los frutos del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu es Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Los frutos, ¿de qué fruto está hablando nosotros que deben de permanecer? Son los frutos del Espíritu. Los frutos, Él dice que nosotros fuimos bendecidos. ¿Qué dice? Con bendiciones espirituales. Entonces está hablando de los frutos del Espíritu. Está hablando de los frutos del Espíritu que tenemos que dar. Pero si usted lee los frutos del Espíritu, dice así más, el fruto del Espíritu es amor. Dice que de todas las cosas, ¿verdad? El amor es el más poderoso. El amor no es un fruto en el cual tú vas a amar ahorita y al rato ya no vas a amar. Porque ya te hicieron una y te hicieron otra, ya se me acabó el amor. El amor es un fruto que debe de permanecer. El amor, dice, gozo, el gozo. Usted no puede estar solamente gozoso cuando todo está bien. Porque entonces, si usted nada más está contento cuando todas las cosas están bien, quiere decir que su fruto no está permaneciendo. Entonces dice así, la paz. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener paz con todos. Buscar la paz mientras dependa de ustedes, con todos, seguidla, buscadla. La paz. La paz debe permanecer en nosotros. Es otro fruto que debe de permanecer. No, esto no es pasajero, esto no es de un rato, esto no es de ahorita, no es para un segundo, para un día, para una semana, mientras usted ora o mientras yo oro o mientras adoramos a Dios y ahí estoy en paz y después salgo y a echar guerra con todo el mundo. No, estos son frutos que deben de permanecer. Permanecer. Le voy a decir por qué le enseñé este fruto cuando estaba así abajo, tirado en el piso. No permaneció en la plantita. No estaba arriba de la planta ya. Porque este es un fruto que tenía que caer a tiempo ahí. Entonces nosotros dice la paz, la paciencia. Otro fruto que debe permanecer, la benignidad. Fruto que debe permanecer, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tienen que ser frutos que permanezcan. Frutos que permanezcan. ¿Verdad? Y dice así, vamos acá. Quiero leerle un ejemplo de lo que es una vida muy diferente y me hacía pensar en esto. Mire lo que dice. Lo que dice Hechos. Vamos. Dice, en quien tenemos redención, Saulo inspirado. Ok. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí era Saulo todavía, antes de ser Pablo, ¿ok? Y le dice así, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Este era Pablo antes de tener el encuentro con Jesús. Perdón, era Saulo, sí, era Pablo antes de ser Pablo, era Saulo.
antes de tener este encuentro con Jesús. Un hombre, el cual, si usted ve la vida de Pablo de ese momento, de allí, antes, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Un hombre prácticamente enemigo de Jesús. Era un enemigo de Jesús y de los seguidores de Jesús. Era un enemigo. Entonces Pablo había tomado un destino diferente, una vida diferente. Estaba en un lugar donde él ni siquiera sabía que había sido elegido. No sabía. Quizá como tú y como yo, que no sabíamos muchos años atrás, porque yo hasta ahora recuerdo y siempre digo, ¿cuándo en mi mente yo creí o cuándo por mi mente me pasó? No, mi vida futuro yo siempre la pensaba. Si yo vivía una vida terrible y una vida de esclavitud, una vida mala vida, y yo lo único que quería era una vida, pero una vida feliz en el mundo. Pero no con Dios, jamás en mi mente pensé que Dios me había elegido. Quizá tú tampoco ahora lo piensas y lo ves, pero te eligió para algo. No solamente te eligió. Pablo había tenido una vida pasada terrible, enemigo totalmente de Jesús. ¿Alguien en esos momentos pensaría que Saulo había sido elegido para ser un cristiano? No, porque al contrario, dice que los aborrecía a los cristianos. Entonces le dice, ¿verdad? Dice 9:6, y entonces podemos ver que la vida de Pablo era así. Dice en Hechos mismo, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, los hijos de Israel. Mire, aquí mismo ya Dios le dice, ve, cuando mandan después de que es llamado Saulo, le dice, vete a la ciudad, pues queda ciego, mandan a Anías y lo manda que ore por él y le dice, ve, ¿y qué le dice? Ahora tú ve y dile que es un instrumento en mis manos. Porque este hombre me es un instrumento, ese es un instrumento escogido para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Imagínese usted, ahora él le dice que vaya para que lleve mi nombre y en presencia de los gentiles. Ahora lo voy a mandar ahí mismo a que les predique a los que les enseñaba a que no me siguieran, a los gentiles. Y le manda, lo escoge a Pablo. Y le dice, pero él le dice que ahora ve y tú dile a él que es un instrumento escogido. ¿Sabe cuántas veces Dios te ha hablado lo mismo a ti? Y Dios me hablaba, ¿cuántas veces yo les he hablado a mi pueblo? ¿Cuántas personas hemos visto nosotros, hermanos? Hemos visto que han recibido palabra de Dios, fueron escogidos, elegidos, llamados y están traídos a la presencia de Dios. ¿Y qué ha sucedido? Han recibido palabra. ¿Y qué se hizo con esa palabra? Los llamaron, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Tú tienes un propósito específico y especial. Tú tienes un llamado. Tú para algo Dios te ha escogido. ¿Y qué ha sucedido con eso? Los frutos, ¿dónde han quedado? Ha pasado lo que esa planta. Lo que esa planta. Y le dice así a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, a Pablo le dijo Dios. Es una elección que Dios hace con Pablo y le especifica, le dice, dile que lee, y le dice específicamente, vas a sufrir. ¿Y quiere que le diga algo? No sé en la intimidad Dios qué te ha dicho a ti. Si te la ha pintado de rosas y de colores, así hermoso, no sé cómo Dios te lo ha dicho a ti. Pero sabe, yo un día entendí que realmente el camino de Dios, cuando uno realmente quiere hacer la voluntad de Dios, se sufre. Sí se sufre. Se sufre, sobre todo desde que tienes que escoger a Dios y tus deseos y lo que tú quieres realmente. Cuando tenemos que escoger y cuando sabes realmente que no hay otra elección más que Dios, porque Dios para eso te llamó. Y nosotros seguimos queriendo, mucha gente escoge y dice, no, Señor, yo sufrimiento, nada de esto. Yo prefiero vivir la vida, seguir viviendo una vida buena en mis propios deseos. Entonces Dios le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Podemos ver en Hechos capítulo 13 del 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que es Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé para la obra a lo que los he llamado. El llamado de Dios, cuando Dios te ha llamado. ¿De cuántas maneras Dios te ha hablado? ¿Cuántas maneras, en qué forma? ¿O cuántas veces, y quizá no usando otra persona como usó Dios a Ananías para que fuera a orar por Pablo?
para que allá orando a todos juntos, a los discípulos, para elegir, dijo, apártame a Bernabé, orando. O cuántas veces, y sabe, Dios me hacía recordar las veces en que Dios te ha hablado a tu vida. Mariel, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a su vida? Cecilia, Sonia, ¿cuántas veces Dios le ha hablado? ¿Cuántas veces le ha hablado, Toñito? Mariel, tío Jorge. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? ¿Cuántas veces nos ha hablado a nosotros? Para nosotros decir, ¿sabes qué? Yo te he escogido para algo. Te he escogido. Pero nosotros, ¿sabe qué nos ha pasado? Que ahí es donde Dios me enseñó de esta planta. Que nos ha aplazado como esa planta. Que mientras estábamos verdecitos, ¿verdad? Cuando una planta está verdecita, usted dice, wow, esta planta está bien viva. Va a dar muchísimos tomates, muchísimas naranjas, porque el árbol está tan verde. Y cuando usted ve que empiezan a salir las florecitas y las estas, y usted empieza a ver que son los frutos que van a hacer, pero qué tristeza cuando a ese árbol deja de recibir agua, deja de recibir lo que realmente debe recibir. Esta plantita está plantada en una macetón que solamente se alimenta con sol, con luz solar, con luz de la luz esta. Afuera, cuando usted planta una planta, usted ha visto plantas que si usted no las saca al sol, se mueren. ¿Okay? Y Dios me daba esta enseñanza y me decía, así están mis hijos. Cuando yo vi este tomate, lo que el Señor me dijo, así están mis hijos, muchos ya están secos y el fruto está en el piso. ¿Sabe? Yo en ese rato me sentí tan así, pero mire lo que el Señor más increíblemente me habló. Porque yo en ese rato yo me sentí como esa planta seca, como esa planta que estaba muerta. Pero esa planta me estaba dando una enseñanza a mí. Dios me estaba dando una enseñanza a través de esa planta muerta. Que aún estando muerta, escúcheme bien, murió, pero cumplió su propósito. Dar, aunque sea un fruto. Aunque sea un fruto. Pero el Señor dice en nuestra vida, tú estás llamado para dar frutos, pero frutos que permanezcan. No frutos que sean de un momentito, de temporada. ¿Cuántos frutos de temporada tú y yo hemos dado? ¿Cuántos frutos has dado y han sido solamente de temporada? El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, dice, vosotros son los pámpanos, el Padre labrador. Este pasaje nos habla cómo nosotros es que podemos realmente dar frutos que permanezcan en Dios. Me decía el Señor y yo le dije, Señor, vamos, Señor, ¿cómo es que nosotros realmente, Padre, podemos entender que somos esa planta que ya no que ya estamos muertos, que estamos esa planta seca, está seca la planta, está seca? ¿Cómo es que nosotros, por qué nos secamos? Y mire lo que el Señor me dijo. Te voy a dar este versículo ya para terminar. Voy a hacerte una pregunta. ¿Estás dando frutos? Cuando cumplimos nuestra comisión, dice así. Mire, voy a regresarte lo que Dios dice. ¿Cómo te puedes dar cuenta que eres esa planta? Mira. Dice así. Mira lo que dice. A mí misma me sorprendió lo que el Señor me dijo. Porque esto es algo que siempre le he preguntado a Dios. Mire lo que le dice. No me elegisteis vosotros, número 1, Dios te eligió. Número 2, te puse para que des fruto, para que des un fruto que permanezca. Pero dice la última, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira, hermano, y yo mientras pensaba en esto, yo le decía al Señor, cuando me fui hasta el último, donde Dios me llevó, porque muchas veces tu vida está como yo te dije a ti. Porque muchas veces estás así, y vas. En lugar de ir para arriba, vamos para abajo. Porque muchas veces, cuando tú lo que más le pides a Dios, se ve como que está y de repente ya no está. ¿Por qué muchas veces tú oras, ayunas quizá, le pides a Dios, le ruegas a Dios, adoras a Dios, haces todo para Dios, pero no has visto lo que tú le has pedido a Dios? Yo le voy a decir que yo le puedo agradecer muchas cosas a Dios. Mi nieto es una oración que yo le hice al Señor. Una oración que yo le hice como 2 semanas. Y le dije, Señor, yo no te pido nada. Te lo pido, ¿por qué? Porque Dios sabe por qué yo le pedí a ese nieto.
Dios sabe por qué se lo pedía. Quizá algún día mi hija le cuente. Pero yo sí sé por qué se lo pedía y por qué se lo tenía que orar a Dios para que le diera su bebé a mi hija. Yo lo sé. Y se lo pedía. Y sabe, cuando yo después pienso, yo digo, Señor, ¿por qué hay personas que ayunan por algo que te piden? ¿Por qué oran tanto por algo que te están pidiendo? ¿Por qué buscan y ahí están y se levantan de madrugada y te piden y te piden y en cada que se postran ante ti te piden lo mismo? ¿Y por qué no está? Dice el Señor, yo te elegí, te he puesto para que des frutos, que los frutos permanezcan. ¿Y dice qué? Para que todo lo que pidieres al Padre os será hecho. ¿Qué quiere decir? Que la única manera de la que quizá, porque no has tenido lo que tanto le pides a Dios, es porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Es porque no estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Porque cuando tú estás, mientras tú permaneces cumpliendo el propósito, entendiendo que Dios te ha elegido para un propósito especial, para que des un fruto específico y tú tengas realmente lo que Dios cuando tú le pidas, sin tanta necesidad de tanta oración y tanta cosa estés y veas. Y sabes, esto frustra a la gente. Tú le pides a Dios esto y lo otro, pero tus frutos no han permanecido. Tus frutos, los frutos espirituales que tú y yo debemos de tener. Ser personas pacientes, ser personas benignas, ser personas que no te cansen, te hagan una, te hagan otra. Tú sigue mostrando el amor, tú sigue teniendo paciencia, tú sigue teniendo benignidad, tú sigue manteniendo ese gozo a pesar de que las cosas estén como estén. Tú sigue manteniendo los frutos del Espíritu. Por eso Dios dice, ¿cuántos de mí? Y mire, y en ese instante Dios me lo pasó como así. ¿Cuántas personas oran y ayunan por algo y no está lo que tanto anhelas? ¿Por qué? Porque quizá los frutos son los que no están permanentes. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios te llamó? ¿De qué te sirve vivir una vida como vive el mundo, verdad? En su propia afán es una buena vida. Porque según Jesús, escúchame, según Jesús, la buena vida solamente es aquel que la vive realmente obedeciendo la voluntad de Dios. Esa es una buena vida para los hijos de Dios. Para el mundo la buena vida es entre más tienes, buena tu vida. Disfrutar, gozar, pasear y estás bien. ¿Por qué? Esa es tu buena vida. Pero la buena vida del cristiano es aquel que está viviendo dentro de la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Estás dando frutos? Quizá no. Dice así, para terminarte esta palabra. Dice así. Ay, perdón, se me pasó. Isaías 55:11. Este versículo me lo mandó ya al último el Señor y me dice esto. Mire, yo le decía a esta plantita, ¿verdad? Yo siento que le faltó a él más tierra. Las plantas, esto es invento del hombre, pero la planta natural debe crecer en la tierra. Dios dice que en la tierra la dijo que produjera todo árbol de la tierra con su fruto y su semilla. Y si usted ve afuera, las plantas, los árboles necesitan luz. ¿Por qué le ponen esa luz a esas cosas? ¿Por qué le ponen? ¿Por qué? Porque necesita luz. Las plantas afuera tienen la luz solar, que es la mejor. El aire, el frío de afuera, el agua del cielo, es lo mejor. ¿Qué es lo mejor para ti para que des frutos? ¿Qué es lo mejor? El Señor me daba esta palabra, dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. ¿Cuánta palabra Dios nos ha dado a nosotros? La palabra de Dios es la que santifica, es la que purifica, es la que corrige, es la que enseña, es la que redarguye. La palabra de Dios es la que es la vida del cristiano, para que el cristiano pueda realmente dar frutos, los frutos del Espíritu. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está pasando con la palabra? Dios dice que no va a volver vacía. ¿Sabes qué? Que no te pase lo que a la planta. Porque nosotros dice que estamos puestos para dar mucho fruto. ¿Qué dijo? ¿Para dar qué? Mucho fruto. No para dar un tomatito, sino mucho. Y que permanezcan. Que no te pase lo que a la planta. Que la planta se secó, pero dice él
que la palabra de Dios nunca volverá vacía. La palabra que tú has recibido por años, es el alimento que alimenta tu espíritu. Y esa palabra, dice el Señor, no va a volver vacía, sino que va a ser el efecto por el cual yo la envié. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a veces te secas? Me dijo el Señor. ¿Por qué a veces te sientes seco? Si esta planta aún seca y muerta ha dado su fruto. Tú y yo hemos, dice nosotros, tenido una nueva vida. Una vida en Cristo, una vida nueva, una vida de la cual nosotros, esa vida tiene que producir vida. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando a producir vida, a dar frutos, a dar que la paz que tú tienes, que puedas transmitírsela, ese gozo a esa persona cuando está ahí, esos frutos que tú tienes de la paciencia, la benignidad, la bondad, empieza a dar esos frutos. Mire, que sea como este tomatito que cuando yo lo vi, que tu fruto sea como este tomate cuando yo lo vi. Mira, qué sabroso tomate. Que alguien diga, yo quiero la paciencia de Mariel. Yo quiero la bondad de Cecilia. Yo quiero la misericordia y el amor que tiene Charo. Yo quiero eso. Que las personas realmente quieran algo de ti. No importa cómo te traten. Hay personas que sabes, entre más te rechazas, te das cuenta que lo que detestan es lo que tú tienes en tu vida. Cuando tú eres una persona que sabes que tienes a Jesús en tu vida, no importa cómo esté la vida. Así yo se lo iba a dar a usted, pero mejor me lo comí yo. Que usted sea ese tipo de persona que dé frutos que las personas quieran comer. Que cuando tú veas y digas, wow, esa persona, a pesar de que está en necesidad, porque eso representa la planta muerta, necesidad, aunque a veces está pasando problemas, wow, la veo gozosa. A mí me encanta ver a la familia Jiménez con sus caídas, esas tremendas cosas que les han pasado, pero ellos siempre están contentos y gozosos buscando del Señor y viniendo a la casa de Dios. Y gastando gasolina, de a 500 vienen hasta acá llenos de gozo y los mira usted y ahí, cuando solamente Dios sabe las que están pasando. Porque aún con Dios tú y yo, si tú y yo permanecemos, dice que nosotros seremos plantados junto a ríos de agua viva. Y si tú estás junto a Cristo Jesús, tú eres esa planta que ahí pasa y siempre jamás vas a secarte. Nunca, siempre vas a poder dar. Y aunque veas que te está faltando, Dios siempre va a regar esa planta. Así que hermanos, demos frutos. Tú y yo hemos sido elegidos para dar frutos. Recuerda esto, es tiempo que tú y yo demos frutos y frutos que permanezcan para siempre. Ya tenemos que callarle la boca a Satanás de que el Hijo de Dios no es feliz, de que el Hijo de Dios está equivocado, de que el Hijo de Dios no. Tú y yo sabemos quién es Dios y sabemos que como hijos de Dios, Dios nos ha elegido a nosotros y somos alguien especial, porque Él te escogió desde antes de la creación del mundo. Así que en esta tarde que Dios te bendiga. Que Dios le bendiga, amada iglesia, hermanos. Sigamos adelante. Yo quiero animarlos en el Señor de Cristo. No importa si te sientes seco. No importa si te sientes como esa ramita y te ves así o la gente te ve así. ¿Verdad? No importa. Pero sabes que a nosotros en Cristo, déjame decirte que no importa cómo tú estés, cuál sea tu situación y tu circunstancia, en Dios nosotros podemos seguir dando frutos, podemos seguir alimentando a la gente, dándole ánimo, dándole lo que nosotros tenemos, lo que Dios recibimos del Señor. Así que en este día que Dios te bendiga. Sigamos adelante, iglesia. Pónganse de pie, amada iglesia.